Favor, a Mateo capítulo 36. Mateo capítulo 26, versículo 36, perdón. Y quiero entrar directamente en el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Escuchen, nosotros estamos acostumbrados a ver a Jesús como el hombre fuerte. Tenemos la imagen de Jesús como aquel que hizo milagros, prodigios, como alguien poderoso, alguien sabio en todas sus palabras. Pero pocas veces estamos acostumbrados a ver la debilidad de Cristo, a ver la humillación de Cristo. Y este texto es precisamente lo que nos muestra. Y miren, muchos teólogos han preguntado, ¿por qué Dios ha decidido que este acontecimiento de la vida de Jesús quedara registrada, por lo menos en los 3 evangelios? ¿Por qué era tan importante que esto quedara anotado en toda la historia y que fuera una lección para todos los discípulos de Jesús? Y si se fija, si usted piensa un poco en qué consiste la vida, si yo le pregunto cómo quiere vivir la vida, siempre se imagina contento, se imagina descansando, se imagina viviendo bien la vida, ¿no es cierto? Pero seamos sinceros, la vida no consiste solamente en eso. La vida tiene matices, la vida tiene momentos de debilidad, tiene momentos de estrés, tiene momentos de angustia. Y este texto, escuche, para todos los creyentes a lo largo de la historia, es una lección de fortaleza en medio de debilidad. Este es el punto por el cual nosotros creemos que Dios ha permitido que esto quede registrado, porque es una lección para todos los discípulos, los creyentes, de cómo afrontar la angustia o la debilidad. Es el punto, fíjese, es el punto más débil de Jesús, pero aún el punto más débil de Jesús es más fuerte que cualquiera de los hombres en su momento más fuerte. No sé si me entendió con esto. Aún en el momento de más debilidad de Jesús, está siendo más fuerte que cualquier hombre que haya existido, que haya pisado esta tierra. Aquí, mis hermanos, tiene el siervo sufriente que Isaías 53 describe. Este es el hombre de dolores que el Antiguo Testamento menciona y que lo vemos en todo su apogeo. Amados, lo que pasó aquí Jesús no es cualquier cosa. Mire, yo empecé este sermón directo al texto y me urgía entrar al texto porque yo sé
que mi elocuencia no alcanza para poder describir lo que aquí está pasando. Ni siquiera la mejor homilética que yo pueda hacer, los pasos que pueda hacer, alcanzaría para poder transmitirle lo que esto representa, la profundidad que tiene. Mi oración en toda la semana era que Dios me diera las palabras para que por lo menos usted pudiera rasgar y meditar un poco en lo que está pasando en este texto. El gran predicador inglés Charles Spurgeon decía, cuando hablamos de Jesucristo, estamos destinados al fracaso. Es como si nosotros prendiéramos una vela y quisiéramos encandilar el sol. Cuando nosotros hablamos de Cristo y de su sufrimiento, es como si nosotros quisiéramos hablar de toda la gloria y la majestad que Cristo es. Él es el sol y nosotros solamente podemos prender una vela para poder entender esto. Yo no sé si usted ha pensado, pero este es el Hijo de Dios. Es el Todopoderoso que se encuentra en un momento de agonía. Es el momento de tristeza de Jesús. Y esta tristeza de la que habla no es cualquier tristeza. No es la tristeza que usted siente como cuando se le descompone algo que a usted le gusta. No es la tristeza que usted siente cuando no tiene lo que usted quiere. Es la tristeza más profunda del ser humano. Escuche, dice el texto que llegaron al Getsemaní. Después de recorrer unas millas, una distancia, después de haber celebrado la última Pascua y de haberles advertido a los discípulos que iban a fallar, que lo iban a abandonar, entonces llegan al lugar donde se dirigía, que era el Getsemaní. Este era un jardín apartado de la ciudad. Ellos tenían que desocupar los lugares altos para que otros visitantes pudieran ocuparlos, y la gente rica tenía jardines privados afuera de las ciudades, y es obvio que alguien de sus amigos, que un creyente le prestó este lugar. Algunos de los eruditos se sorprenden y dicen, una vez más, hay un invisible cumpliendo los propósitos de Dios. Hay alguien que puso su huerto, su jardín, para que el Señor pasara un momento tan importante en su ministerio, y ni siquiera viene su nombre aquí. Es como el invisible que prestó el pollino para que Él entrara. Es como el invisible que prestó el aposento alto para que Él celebrara la última Pascua con sus discípulos. Este es un invisible en la historia. Mi amado, me encantaría ser un invisible en la historia. Alguien que está sirviendo a los propósitos del Dios soberano todopoderoso. Y este invisible presta su jardín que se llama Getsemaní. Y la palabra Getsemaní es una palabra que se traduce como prensa de aceite. Prensa de aceite. Esto era donde se fabricaba el aceite. En una prensa de aceite se molían, se trituraba el olivo para sacar lo que conocemos como el aceite del olivo. Y mire, no es casualidad, a lo mejor, no quiero sobreespiritualizar el texto, pero no es casualidad que precisamente en el lugar Getsemaní, que significa prensa de aceite, el alma de Cristo fue triturada. Qué increíble ver esto. Qué increíble que el Espíritu Santo nos permita ver el momento de dolor y de tristeza, porque dice que llegando ahí con los discípulos, el alma de él estaba en tristeza y en angustia. Mire, él no había dicho todavía que estaba en tristeza, pero se da cuenta de que los evangelios lo registran, porque yo creo que este momento fue muy evidente en su vida. La Biblia registra, los evangelios, muchos momentos de Jesús, pero nunca se nos dice que Jesús se rió. ¿Se da cuenta de eso?
Nunca en los evangelios se nos dice que Jesús se rió. Yo creo que sí se rió porque tenía amigos, pasaba tiempo con ellos, pero soberanamente ha registrado el momento de más tristeza de Jesús. Le dije que esta palabra tristeza que viene ahí, o entristecido, es una tristeza profunda. Y angustia es una palabra equivalente a una que conocemos hoy en día, que es muy famosa. Y yo creo que usted la ha escuchado y alguien le ha dicho que está en ese estado, o usted ha dicho yo estoy en este estado, y es la palabra depresión. ¿Verdad que hoy es la enfermedad de moda? Y esa palabra que dice está en angustia era equivalente a lo que hoy usamos como depresión. Adomoneo es la palabra en griego. Y escuche, ¿sabe qué es lo que significa adamoneo? Dice que transmite la idea de estar alejado del hogar. Mi amado, esto es increíble, la riqueza de que Dios usa las palabras exactas que Él quiere para transmitir su mensaje. Es la idea de estar lejos del hogar. Jesús se sintió como si estuviera lejos del hogar, porque mire, el hogar representa muchas cosas para nosotros. El hogar representa el lugar de nuestra seguridad. El hogar representa el lugar de nuestra confianza, el lugar de nuestra comodidad. ¿Dónde anda usted más a gusto? En su casa. Usted puede andar como usted quiere en su casa. Usted se siente seguro en su casa. En su casa están las personas que usted ama. En su casa usted sabe que está bien. Y nuestro Señor Jesús, por primera vez, siente que está lejos de su hogar. En ese momento él ya lo sabía, pero empezó a vislumbrar lo cerca que estaba el plan de Dios para su vida. Mire, esto nos enseña cómo puede usted superar las angustias más profundas de su vida. Yo le pregunté al principio, ¿usted alguna vez ha estado angustiado? ¿Alguna vez ha estado deprimido? ¿Alguna vez ha estado en tristeza? Bueno, nosotros aprendemos del ejemplo de Jesús cómo usted puede superar la angustia y la tentación en momentos difíciles de la vida. ¿Quiere saber cómo? Bueno, fíjese. Llegando al Getsemaní, Él les dijo, sentaos aquí en lo que voy y oro. Agarra a los 11 discípulos, porque acuérdese que el traidor se había ido para entregarlo, y con los 11 discípulos Él los sienta ahí, y les dice, siéntense aquí en lo que voy y oro. Ahora, esta era una actividad recurrente de Jesús. ¿Se da cuenta que Él constantemente estaba orando? No es que nada más en el momento de angustia dijo, mira, se me ocurre orar, como lo hacemos nosotros normalmente. ¿Cuándo usted va a orar? Cuando usted ya tiene la soga al cuello, cuando el agua ya le llegó hasta acá, cuando ya no puede más. Pero esto no era para Jesús. La oración para Jesús no era como un salvavidas, como un paracaídas que usa en casos de emergencia. La oración para Él era un estilo de vida, una actividad recurrente. ¿Cómo comenzó su ministerio? ¿Se acuerda? Su ministerio comenzó cuando Él sube al monte a orar y a ayunar por 40 días. Y mire, su ministerio terrenal está terminando como Él lo comenzó, en intimidad con el Padre. Y aquí le dejo ver un poco hacia dónde voy. Mire, después Él dice que tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que sería Jacobo y Juan. Toma a los 11, los deja sentados ahí y luego toma a 3 aparte. ¿Y sabe por qué tomó a estos 3 aparte? Número 1, porque ellos eran los líderes de los discípulos.
Estos tres son los líderes, siempre que veo una lista de los discípulos, siempre comienzan los grupos con Pedro, Jacobo y Juan, porque ellos representaban el liderazgo. Y él en este momento tal vez iba a dar la lección más importante en la vida de los discípulos, que los iba a ayudar a preservar su fe en medio de la adversidad. Y él quería que estos líderes aprendieran la lección de él de primera mano y entonces la enseñaran al resto. Pero no solamente por eso, piense en una cosa lógica. Si ese era un lugar privado y el que lo iba a traicionar fue por la gente para apresarlo, para hacerle un juicio injusto, entonces dejó a los otros 8 cuidando el lugar, cuidando la puerta, para que nadie lo interrumpiera, para que el plan divino de Dios se cumpliera a la perfección. Y Él los deja ahí para que cuidaran el lugar y no llegaran por Él, mientras Él tenía que hacer la actividad más importante de su vida. ¿Cuál era la actividad más importante de su vida? Estar en intimidad con el Padre. Nadie podía interrumpir ese momento. Y es ese momento el que le ayuda a estar preparado para ir a la cruz. Recuerde que ese es el propósito por el cual vino Cristo a este mundo. Cristo no vino a este mundo para erradicar la enfermedad. Cristo no vino a este mundo para darnos lecciones de moral o ética. Cristo vino a este mundo para dar su vida en rescate por todos los pecadores. Cristo vino a la cruz para recibir el castigo que a usted y a mí nos correspondía. Y si Él quería tomar esa victoria, primero tenía que comenzar tomándola en el Getsemaní. Dice que Jesús comenzó a entristecerse. Esta es la parte que usted y yo no podemos comprender. Y déjeme decirle por qué no podemos comprenderla. Nosotros podemos sentir tristeza. Nosotros podemos sentirnos angustiados por muchas cosas. Pero yo le pregunto, ¿lo mismo que entristece su corazón es lo que entristece el corazón de Cristo aquí? Nosotros no tenemos idea de lo que significa que el Hijo de Dios se entristeció. No estamos hablando de que alguien como nosotros, con defectos, que se equivoca, que sufre sus consecuencias, está llorando en angustia por lo que ha hecho. Estamos hablando de que el único perfecto, el que es Dios, el que es autosuficiente en sí mismo, está llorando y derramando su corazón delante del Padre. Eso es difícil de comprender para nosotros. En medio de esta terrible lucha, Él enseña a sus discípulos cómo debemos enfrentar las tentaciones y la angustia severa. ¿Cómo la enfrentó Jesús? Mi amado, ¿cómo enfrentó Jesús el momento de más dolor en su vida? La respuesta es evidente. En intimidad con el Padre. Él enfrentó el momento de dolor en intimidad con el Padre. Alguien dijo que la vida es una lucha y esta lucha, esta batalla solo se gana de rodillas. ¿Usted la había escuchado? Eso es como Cristo nos enseñó. Que esta vida es tan difícil, esta vida hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento, que la única manera que usted puede salir victorioso de esta vida es cuando usted se pone de rodillas delante del Padre y derrama por completo su vida delante de Él. Mis amados, estamos pisando tierra santa. Estamos viendo el corazón del Hijo con el corazón del Padre. Mi amado, este es un momento importante. Si usted puede comprender solamente un poco y meditar, su vida va a ser transformada al término de este mensaje.
si usted no ha comprendido todo lo que Cristo hizo a su favor, esto solamente le da una pista de lo que en los próximos días nosotros veremos a profundidad. Mire, el versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Alguna vez has estado tan triste hasta la muerte? ¿Tu alma ha estado tan angustiada que la idea de la muerte está presente todo el tiempo? Amado, Jesús sentía tanta responsabilidad sobre sus hombros que sentía cómo Él se iba a morir en ese momento. De hecho, si no hubieran venido ángeles y el Padre no hubiera enviado ángeles para fortalecerle, déjeme decirle que este momento de tanto dolor y angustia hubiera terminado por completo con su vida. Era un momento donde las fuerzas ya no le alcanzaban más. Era el momento donde la angustia abordaba su vida. Y entonces el dolor era insoportable. Pero este momento es un contraste tan fuerte, es un contraste absoluto entre Jesús y sus discípulos. Fíjese que Jesús le dijo a los discípulos, Satanás me ha pedido para zarandearlos. Jesús les acaba de decir a los discípulos, miren, me van a fallar, van a tropezar, van a caer en la trampa, van a huir. ¿Y sabe qué hicieron sus discípulos? Nada. La Biblia nunca narra nada que ellos tomaran cartas en el asunto, pero se da cuenta que en el momento de aflicción de Cristo lo primero que hace es recurrir al Padre. Ese es el contraste entre el ser humano débil y Cristo que es fuerte. El ser humano es obstinado y en sus momentos de debilidad, ¿sabe qué es lo que hace? Se vuelve más necio. Cuando las cosas no están saliendo como Él quiere, en lugar de acercarse a Dios, ¿sabe qué hace? Se aleja de Dios. Y Jesús en el momento de más angustia se acerca más a Dios. Esa es la diferencia entre los hombres que son débiles y se creen autosuficientes y Cristo que es fuerte y sabe que es dependiente de Dios. Amado, ¿cuántas veces usted ha estado en el Getsemaní en su vida? ¿Cuántas veces usted ha pasado por el momento de dolor o angustia? ¿Cuántas veces de ese momento usted ha tenido un plan de cómo salir de ahí? ¿Sabe? La gente empieza a tener angustia, dificultades y lo primero que hacen es decir, bueno, voy a recurrir al psicólogo, voy a recurrir a fulanito, le voy a pedir consejo a mi amiga, a mi primo, a no sé quién. Bueno, voy a pedir que esto se haga en mi vida, en lugar de doblar nuestra rodilla y clamar al Padre y decir, Señor, estoy perdido, mi alma está angustiada al punto de la muerte, necesito que tú me ayudes. Mire, hay momentos donde sus amigos y familia son incapaces de proporcionarle la fortaleza que usted necesita en los momentos difíciles. Y obviamente me estoy refiriendo a amigos o a parientes que obviamente están buscando el plan de Dios para su vida, no para los incorrectos, esos déjelos. Pero aún, fíjese, la gente más santa que usted conozca está incapacitada para poder ayudarle en los momentos de más dolor en su vida. Aún sus papás, que son los que más quiere, aún su esposo, su esposa, no lo puede ayudar. Porque déjeme decirle, al Getsemaní se va solo. Por más que usted se quiera aferrar a alguien o a algo,
cuando usted está en el Getsemaní, no va a haber quien lo libre del dolor y la angustia. Mire, la angustia no se gana negando la posibilidad del fracaso. Yo he estado en iglesias que predican un falso evangelio y predican que los cristianos nunca deben de sufrir, que nunca deben de pasar por nada porque Cristo murió por ellos. Hablan como si el fracaso no fuera una posibilidad. O hablan de los creyentes como si fuéramos invencibles. ¿No es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y fuera del contexto del versículo. Aparte, ni siquiera lo estudiaron. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todos van dándose golpes en la vida y dolor, y todo lo pueden en Cristo que los fortalece, pero nunca doblan su rodilla y nunca se arrepienten de su vida. La angustia en nuestra vida no se gana creyendo que usted todo lo puede o que usted es invencible. Escuche, lo contrario hizo Jesús. Usted se fija que Jesús fue al Getsemaní y dijo, no va a pasar nada. Oh, el Padre está conmigo, no, ¿quién contra mí? Amado, el momento más difícil de la vida de Jesús es este. Y Él es tan humilde para mostrar su debilidad. Estamos hablando del Hijo de Dios que está mostrando su humillación en este momento. Porque qué humillante es que el Hijo de Dios muestre la debilidad humana. Mi amado, Él era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y Él en su humanidad sufrió. ¿Y sabe cuál es la muestra de la debilidad humana? ¿Sabe cuándo mostramos nosotros que somos débiles, que algo nos duele en nuestra alma? Cuando usted llora. Las lágrimas son la evidencia del dolor que el ser humano experimenta. Mi amado, ¿cuántas veces ha llorado? Nosotros lloramos todo el tiempo porque es la muestra de nuestra debilidad. Y Cristo no la escondió. Cristo lloró aún en los últimos días que estuvo aquí en su ministerio. Lloró por lo que iba a venir más adelante, por la angustia que siente su alma. Mire, Él ni siquiera se llevó a los 3 discípulos y les dijo, bueno, ahora oren por mí. ¿Se fija que no les dice eso? No les está pidiendo que intercedan a favor de Él. Mi amado, Cristo estaba mostrándoles una lección a estos 3 hombres. Y no solamente es que su dependencia, su confianza estaba en Dios, sino imagínese ese momento que usted fuera uno de los 3 y usted sabe que su maestro ha dicho que va a ir a morir por ustedes. Y en ese momento le empieza a caer el 20 y lo ve a él llorando y orando de rodillas, poniendo su cara contra el suelo, llorando e implorando al Padre. ¿Qué pensaría de su líder o su maestro? ¿Qué pensaría del Hijo de Dios diciendo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? La lección era esta. Y la lección es lo mismo para nosotros. ¿Cuánto te tiene que amar Cristo para que a pesar de su dolor y sufrimiento sea capaz de ir a la cruz por ti? Mi amado, este texto muestra el amor más grande que ha conocido toda la humanidad, que es el amor de Dios manifestado en esa cruz. Y este momento de angustia muestra cómo fue un amor sacrificial. Cristo sacrificó todo por nosotros. Cristo sacrificó aún lo que quería, aún lo que deseaba, aún lo que no le gustaba por nosotros. Amado, hay una ilustración que le quiero platicar. En una ocasión un psicólogo fue a un parque y estando ahí en el parque se percató que había un hombre con su hijo y lo aventaba al aire y lo volvía a agarrar.
Y así lo repetía, lo aventaba, lo agarraba. Y el psicólogo empezó a reflexionar y a decir, si yo fuera ese individuo, si yo fuera el hijo, estaría aterrorizado, pero se ve en la cara del niño que lo disfruta y que está muy confiado. Entonces él pronto se acercó ahí con el papá y le dijo, Señor, quiero preguntarle algo que llamó mi atención. ¿Por qué su hijo está tan feliz y tan confiado de que usted lo va a agarrar? Porque si yo estaría en su lugar, yo no quisiera que me estuviera aventando continuamente. El papá le respondió, mira, el secreto es este. Hemos venido por muchos años a este parque y lo he aventado muchas veces. Y siempre que lo he aventado, siempre han estado mis brazos para agarrarlo. Por eso cuando yo lo aviento, él sabe que yo estaré ahí para sostenerlo. Mi amado, esta es la lección que Jesús nos está enseñando. ¿Cómo usted puede superar la tentación o la angustia de su vida? Confiando en Dios. No hay otra manera. Aquel que ha pasado por el Getsemaní muchas veces y ha experimentado dolor y angustia de la mano de Dios, sabe que siempre ha estado ahí para sostenerlo. Y no importa lo que enfrentemos, la adversidad, las circunstancias, no importa la situación, sabemos que siempre Dios está ahí con su brazo extendido y fuerte para detenernos. Mi amado, los discípulos enfrentaron la tentación con jactancia. Ellos dijeron, nunca te negaremos, contigo hasta la muerte. Jesús enfrentó el Getsemaní con la humildad y reconocimiento de la debilidad. Aquí, mi amado, Jesús es tentado por Satanás, al grado que la tentación se convirtió en una angustia. ¿Y sabe cuál era la tentación que provocaba tanta angustia? Él lo dice en el texto. Hacer la voluntad del Padre. Amado, aquí es donde se obtienen las victorias. ¿Quiere usted superar la tentación en su vida? Hay muchas personas que por años han estado sufriendo la consecuencia de una tentación en la que caen una y otra y otra y otra y otra vez. Aquí es el lugar, el Getsemaní, donde se obtiene la victoria sobre toda tentación. Aquí es donde se demuestra si estamos confiando en Dios o estamos cediendo ante el dolor de la vida, ante la tentación de Satanás. ¿Sabe? Yo le dije, Jesús comenzó su ministerio, terminó su ministerio donde comenzó, orando en intimidad con el Padre. Pero ¿sabe quién también estuvo ahí? Satanás, nuestro enemigo, aquel que se opone a la voluntad de Dios, aquel que no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios, ahí estaba también. Y mire, en la primera ocasión se le presenta Satanás cuando él está orando y empieza a hablarle y empieza a decirle, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿sabe qué es la pregunta que le hace? Bueno, ¿qué es lo que le empieza a tentar? Si eres hijo de Dios. El texto no dice que le dijo Satanás ni nada, pero ¿sabe cuál era la tentación? Era decirle, tú eres Dios. Eso es lo que el Satanás le decía a Jesús, tú eres Dios, tú no tienes por qué estar pasando por hambre. Tú eres Dios, todos se tienen que postrar ante ti. Supongo que el diablo le estaba diciendo, tú eres Dios, ¿por qué tienes que ir a la cruz para morir por estos pecadores? ¿Por qué tienes que pasar por ese dolor o esa experiencia si tú eres el Hijo de Dios? Pero mire, la primera
o las primeras tentaciones que sufrió Jesús ahí en el monte, ¿sabe cómo respondió Jesús? ¿Con qué respondió Jesús? Con la palabra. Las 3 veces que fue tentado, Jesús respondió, escrito está. ¿Y sabe cómo respondió ante esta tentación Jesús? Con oración. La Escritura dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que espirituales. ¿Sabe cuáles son las 2 armas que tenemos ante la angustia, ante la tentación? La palabra de Dios y la oración. Todo eso es intimidad con el Padre. Mi amado, ¿cómo quiere usted salir de la depresión, la angustia, el dolor, si no lee su Biblia, si no tiene intimidad con Dios? Si lo único parecido a la intimidad que tiene es venir aquí y sentarse por 1 hora y media y escuchar un sermón de 40 minutos, o a lo mejor algunos 15, porque a los 15 ya se me quedan dormidos. Esa es su vida. Esa es su vida espiritual. Amado, ¿cómo usted enfrenta la tentación? ¿Cómo usted enfrenta lo difícil que es vivir? Mire, yo me pregunto, o a lo mejor usted se pregunta, ¿por qué estaba deprimido Jesús? ¿Por qué había tanto dolor en la vida de Jesús? ¿Por morir? ¿Usted cree que a Jesús le preocupaba morir? ¿Usted cree que a Jesús lo intimidaba la cruz romana? ¿Usted cree que el dolor que aquí, la tristeza, el sentirse fuera de su hogar, era experimentado porque él sabía que le iban a quitar la vida? Mi amado, no. Eso sería una blasfemia. Muchos hombres mártires dieron su vida con gusto, fueron gozosos a la tortura romana. Y me está diciendo que el hombre más valiente y más fuerte de la tierra le teme a los romanos, le teme a su pueblo, le teme a morir. Mi amado, la muerte no le daba miedo a Jesús. Jesús tenía buenos motivos para estar triste. Mire, uno de ellos podemos pensar en que sus discípulos, aquellos a los que había dedicado 3 años o 3 años y medio en darle su vida, su tiempo, en discipularlos, lo iban a abandonar. ¿No sería eso algo de tristeza para usted? Imagínese. Que usted da su vida por alguien y al final lo deja solo. La tristeza de saber que Israel, todo su pueblo, a quien se le había prometido que de ellos iban a ser el Salvador, al final lo abandonaron y lo mataron. Eso sería un buen motivo de tristeza, ¿no es cierto? Pero ¿por qué estaba angustiado Jesús? Mire, Jesús aborrecía todo lo que representaba la cruz. Y esa es la parte que le digo, no podemos entender. Él entendía todo lo que significaba ir a esa cruz. Él soportó a la cruz antes de ir a la cruz. La cruz representaba el castigo por los pecados. Y mire, cómo el castigo por los pecados para alguien que siempre fue justo y perfecto. Mi amado, ni siquiera nosotros entendemos eso, porque nosotros somos pecadores que se han equivocado y nosotros recibiríamos el castigo diciendo, chin, es lo que merezco. Pero entienda esto. Está hablando de un hombre santo, puro completamente, que aborrece por completo el pecado, porque es una rebelión contra su Padre. Mi amado, qué dolor tan grande. Él sabía que tenía que ir a la cruz porque amaba al Padre y nos amaba a nosotros. Sabía que no había otro camino. Aquello que más aborrecía tenía que pasar por ahí por amor a Dios y por amor a nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mi amado, aquel que nunca en su vida conoció lo que era el pecado. ¿Cuántos de aquí nunca han mentido? Aunque usted diga que es una mentira blanca. Amado, Cristo nunca
mintió. Cristo nunca se equivocó. Cristo nunca hizo nada que fuera en contra de la voluntad del Padre, y aún así dice que fue a la cruz y por nosotros se hizo pecado. Esto no quiere decir que Jesús se transformó en pecado. Quiere decir algo más doloroso que eso. Mi amado, quiere decir que aquel que siempre vivió su vida para agradar a su Padre fue tratado por su Padre como el peor de los criminales. Mi amado, usted no entiende qué es eso. Usted no sabe qué significa que su deleite del Padre esté en su Hijo. ¿Sabe que el Hijo era el objeto de amor del Padre? Cuando fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo único que satisfacía el corazón del Padre era el Hijo. Todo lo que el Hijo era, todo lo que el Hijo hacía, todo lo que el Hijo pensaba, decía, todo para el Padre era algo tan importante. Y escuche, el Padre el Padre tuvo que tratar al Hijo como un criminal por usted y por mí. Y el Hijo soportó ser tratado como un criminal. La Biblia dice: aquel que fue justo murió por los injustos. Su naturaleza santa que repudiaba el pecado, la muerte que aborrecía a Cristo, porque la muerte es el efecto del pecado. Él tuvo que pasar por eso. Otra de las razones que los teólogos dan es que nunca Jesús había estado fuera de la comunión del Padre. Mi amado, el dolor que ha de haber sentido Cristo. ¿Usted sabe lo que es vivir en comunión eterna con alguien? Que su corazón esté enganchado, sus pensamientos, todo. Desde la fundación del mundo, Cristo vivió en comunión perfecta y amorosa con el Padre hasta la cruz. Cuando está en esa cruz, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi amado, el corazón de Cristo en el Getsemaní se hacía pedazos, porque entendía que lo que nunca había experimentado, que era estar fuera del Padre, por primera vez en su vida lo iba a experimentar. ¿Qué angustiaba su alma de Cristo, mi amado? ¿Qué era lo que le provocaba tanto dolor hasta sudar gotas de sangre? Eso es lo que nos dicen los otros evangelios. Lucas 22:47 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. A esto se le conoce como hematohidrosis. El cuerpo llega a tanto estrés, a tanta presión, que entonces los vasos capilares se rompen. Y entonces cuando usted empieza a sangrar, ese sudor se mezcla con la sangre que se está reventando. ¿Sabe que la gente puede morir de eso? Esto es un estrés excesivo. Nosotros decimos: ay, padezco estrés por ciertas situaciones de la vida. Yo le pregunto: ¿cuándo ha sudado gotas de sangre? ¿Cuándo ha estado en ese punto donde usted ha visto grandes gotas de sangre caer por la angustia y el dolor que usted siente? Amado, quiero preguntarle esto: ¿alguna vez ha estado en angustia por hacer la voluntad de Dios? ¿Alguna vez ha estado tan afligido, tan dolido por hacer la voluntad de Dios, porque está luchando en su carne por obedecer o no obedecer? ¿Verdad que no? Mi amado, nosotros somos gente tan débil que a la primera, mire, apenas empieza la tentación y nosotros ya caímos, y hasta 2 veces. Apenas llega el compadre y le dice: oye, compadre, ¿cómo ves si hacemos una comidita y nos tomamos unas? Y usted ya está destapando la caguama. Apenas usted ve pasar la tentación y usted ya la desnudó con su pensamiento.
Amado, me gustaría tener 2 horas y media para predicarle esto, pero ya se me terminó el tiempo. Así es que déjeme decirle, para que usted entienda el dolor y el sufrimiento de Cristo. Él va y ora 3 veces, ¿se fija? 3 veces va, ora, regresa, ve a sus discípulos. Y mire, con cada vuelta la tristeza se incrementa. Es hasta la 3.ª vez que él empieza a sudar gotas de sangre. Y mientras él estaba totalmente angustiado, ¿qué hacían los discípulos? Dormían. Lucas 22:45 nos dice los motivos por los que dormían. Escuche, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Sabe por qué ellos les pesaban los ojos? Porque estaban muy tristes. ¿Y sabe por qué estaban tristes? Porque ellos ya se habían dado cuenta que el Maestro, el Mesías, iba a morir. Ellos ya no les quedaba ninguna duda. Ellos ya estaban seguros de que así tenía que ser, porque así lo había dicho Dios, porque así lo había dicho Cristo. Y eso embargaba tanto su alma que los hacía no tener más fuerzas. ¿Alguna vez ha estado en esa situación, verdad que eso sí lo ha experimentado? Una vez que usted se siente tan triste que no tiene ni fuerzas de levantarse de la cama. Esos momentos donde usted, su corazón está tan destruido que usted ya no quiere una segunda oportunidad, ni tercera, ni nada, sino usted dice, ya no puedo más. Que sea lo que tenga que ser, pero yo ya no puedo. Escuche, esta tristeza de los discípulos es la tristeza de que está sucediendo lo que no esperaban. Es la tristeza de alejarse del lugar deseado. Es la tristeza que viene a su vida cuando lo que ustedes desean no se cumple. ¿Alguna vez usted ha dicho, este no es el final que yo esperaba? A lo mejor usted ve su matrimonio y dice, este no es el final que yo quería para mi matrimonio. Y eso lo tiene en angustia. A lo mejor usted ve su vida completa y dice, esto no es la idea que yo tenía. Es totalmente contrario. Pero mire, para Cristo no era así. Cristo dice que oraba y decía, Abba, Padre. ¿Sabe lo que significa Abba? La palabra es papito. Padre mío. ¿Sabe que ningún judío llamaba Padre mío a Dios? Ellos no se atrevían a decir eso, pero Jesús dice, Abba Padre, Padre mío, papito mío. ¿Y sabe por qué? Porque eso demostraba una relación íntima y personal con Él. Él no era el Dios de Israel, era mi Padre. Mi amado, si usted quiere ganar la batalla de las dificultades o las tentaciones de esta vida, solo se pueden ganar cuando usted tiene una confianza total en su Padre. Si para usted Dios es alguien que usted visita, le ora de vez en cuando, pero es alguien lejano a usted, usted no conoce a Dios. Él dice, si es posible. Y esto no quiere decir, Dios, cambia las cosas. Si es posible, significa, si es posible en tu plan, en tu soberanía, si hay otra manera de hacer esto, por favor que se haga. Mire, Jesús nos enseñó a presentar nuestras necesidades delante de Él. Pero cuando nosotros vamos y presentamos nuestras necesidades, no oramos así. Nosotros lo primero que oramos, ¿sabe qué es? Señor, cambia las circunstancias. Señor, no me agrada esto que estoy pasando, cámbialo. Pero ¿sabe por qué permite el Getsemaní Dios en nuestra vida? Dios no quiere cambiar nuestras circunstancias. Dios quiere cambiarnos a nosotros. Cuando estamos en el Getsemaní, en el momento de más dolor, yo he conocido gente que cuando está en el dolor, en la aflicción, dice, le he pedido a Dios y esto no creo que sea la voluntad del Padre. ¿Cómo no que es la voluntad del Padre?
Es la voluntad del Padre que usted se doble y rompa su alma. Solamente cuando usted se quebrante de verdad va a amar a Dios. Cuando usted no tenga nada, cuando usted esté destruido en la miseria, entonces usted va a buscar a Dios. No hay otra manera en la que el ser humano la busque. Pero si usted sigue intentando revivir su orgullo, si usted sigue intentando revivir su voluntad, entonces déjeme decirle, prepárese para la derrota en su vida. Prepárese para vivir los días más terribles de su vida, porque usted está peleando la batalla solo. Mi amado, es difícil que nosotros en nuestra necedad entendamos esto. Él dice, pasa de mí esta copa, y este es el secreto. Mi amado, esto debe de romper su alma. Por años a lo mejor ha leído este texto, pero yo le pregunto, ¿sabe qué es la copa? La copa es el símbolo de lo que Jesús iba a experimentar en la cruz. La copa, mi amado, y yo sé que me he tomado unos minutos, pero esto es muy importante en el Evangelio. La copa es lo que a Jesús lo tenía angustiado hasta la muerte. El Salmo 75:8 dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurará y lo beberán todos los impíos de la tierra. Isaías 51:17 dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedientos. Jeremías 49:12 dice, porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz beberán ciertamente. ¿Sabe qué es la copa? ¿Sabe por qué Jesús repite, pasa de mí esta copa? Porque la copa representa la ira de Dios. Mi amado, eso es lo que hacía que Cristo se angustiara